Hermanos, Dios los bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Amén, gloria al Señor. Quiero invitarles a abrir sus Biblias, por favor, en Marcos capítulo 1. Ya estamos hemos entrado en este nuevo estudio. Llegamos al mes de marzo, así que empezamos con el Evangelio según Marcos. Y ya desde esta semana hemos empezado a experimentar algo bien especial allá en nuestro estudio. Marcos capítulo 1. Quisiera leer solamente algunos versos esporádicos de este capítulo. Mi hermano, quiero invitarte a que me acompañes. Marcos capítulo 1, verso 1. Dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Verso 7. Y predicaba, esto es Juan el Bautista, diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Verso 11. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Toma asiento, mi hermano, por favor. Gracias al Señor por su palabra. Mi hermano, volvemos al mismo punto de partida que nos trae una y otra vez: la nueva oportunidad. En esta oportunidad, mi hermano, estamos en Marcos y vamos a ir repasando algunos pasajes claves a lo largo de estas siguientes semanas, porque definitivamente un elemento clave para que podamos aprovechar la nueva oportunidad que el Señor nos da es llegar a conocer realmente quién es el Señor. Y yo sé que hemos visto varias veces series más o menos en torno a este mismo tema, pero el tema del Evangelio según Marcos es justamente esto: es ¿quién es Jesús? Vamos a ver una y otra vez esta pregunta saliendo, brotando en diferentes pasajes, tanto a manera de pregunta como a manera de respuesta. Lo cierto es que aquí en este principio del Evangelio, primer capítulo, hemos visto tres intervenciones diciéndonos quién es Jesús. Marcos nos dice quién es Jesús, nos dice Él es el Cristo, Él es el Hijo de Dios. Juan el Bautista no nos dice quién es, pero nos dice: va a ser más grande. El que viene después de mí es más grande, es más poderoso que yo. Su ministerio es más impactante, más profundo que el mío. Entonces vamos a ver cómo esta pregunta va cobrando más y más valor. Por último, en el versículo 11 es el Padre el que dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Quién es Jesús? Durante el tiempo del COVID, los días que pasé con el COVID, para mí, yo hablo de mi experiencia, para mí fueron una bendición. Tuve la oportunidad de meterme en la lectura, en el estudio de este libro. Gracias al Señor, mis síntomas no fueron realmente complicados. Y hace muchos años que no tenía tanto tiempo para estudiar la palabra y para estar a solas con el Señor, literalmente. Así que cuando empecé a leer el libro, y lo leía y lo volvía a leer y lo volvía a leer, mi hermano, a mí me inundó un sentimiento, y puede ser que algunos de ustedes hayan experimentado algo semejante durante el tiempo que han leído durante estos días. Me inundó este sentimiento, mi hermano, tal y como el sentimiento de Pedro en Lucas 5:8, cuando después de que el Señor les permitió esa gran multiplicación de peces, Pedro cae sobre sus rodillas y él le dice al Señor: Señor, apártate de mí porque yo soy pecador. Probablemente en ese momento Pedro no sabía exactamente frente a quién estaba, pero una cosa era cierta: este hombre llamado Jesús no era normal. Él no era un hombre común. Así que Pedro, de alguna manera, con convicción, dice allí: apártate de mí, Señor, porque yo soy pecador. Yo sé que tú no eres. Apártate de mí porque soy pecador. Mi hermano, sinceramente, leyendo estas páginas, varias veces tuve que venir al Señor y decirle: Señor, definitivamente apártate de mí porque yo soy pecador. Tuve esa misma convicción, me inundó ese mismo sentimiento, con una diferencia: al rato tenía que volver a orar y decirle al Señor: Señor,
olvida lo que te dije, no te apartes de mí, por favor. Una conclusión tengo. Él no es como yo. Aún en mis mejores intenciones, no llego ni cerca a parecerme a una mínima parte de lo que Él es. Él no es como yo. No sé, mi hermano, si te haya inundado ese mismo sentimiento al leer estas páginas, escuchar lo que Él decía, ver lo que Él hacía. Él no es como nosotros. Nos recuerda la canción de Jesús de Adrián Romero. No es como yo, aunque se haya hecho hombre y le llame por su nombre, no es como yo. No es como yo, aunque en todo fue tentado, Él es limpio y sin pecado, no es como yo. La pureza y santidad son su color de piel. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno, no hay comparación. Más adelante dice, no es como yo, aunque se haya hecho carne y mi hermano Él se llame, no es como yo. No es como yo, en el cielo está su trono, su poder lo llena todo, no es como yo. Esa es mi conclusión, mi hermano, no es como yo. Los evangelios, mi hermano, no son la historia de un hombre bueno, no son la historia de un gran maestro, no son sencillamente la historia del más grande maestro que ha vivido, no son sencillamente la historia del hombre más bueno que ha vivido, no son la historia de un revolucionario religioso. Marcos nos está diciendo, este hombre es el Hijo de Dios, el único, el incomparable, no es como nosotros. Juan el Bautista no nos dice exactamente quién es él, pero lo describe de una manera tremenda. La gente le tenía una gran admiración, un gran respeto, y sin embargo él dice, el que viene detrás de mí es más grande que yo, es más poderoso que yo. Yo ni siquiera soy digno de encorvarme para desatar o para atar las correas de su calzado. Ni siquiera tengo la capacidad de llegar a ser su siervo. El Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y lo dijo en el momento mismo del bautismo. La palabra, los evangelios nos hablan de 3 veces en que el Padre habló durante el ministerio del Señor Jesús. La primera vez fue en el bautismo, la segunda vez en la transfiguración, y la tercera vez nos cuenta Juan 12, es el único que nos cuenta de los 4 evangelistas, la tercera vez que el Padre habló, cuando un grupo de griegos vinieron a buscar al Señor. El Señor dijo, ya ha llegado mi hora. Y el Padre respondió desde allí. Cuando el Señor le dijo, Señor Padre, glorifica tu nombre, el Padre dijo, lo he glorificado y lo volveré a glorificar. La tercera vez que el Padre intervenía. Pero en este momento específico, en el momento del bautismo, yo no sé si tú te has puesto a pensar en esto, pero quiero por un momento que tú visualices aquello que yo he de alguna manera imaginado o maquinado en mi mente. Mateo nos dice que Juan bautizaba a la gente de esta manera. Él llegó al río Jordán y empezó a llamar así a la gente. Dice que la gente de Jerusalén y de toda Judea venían a él para ser bautizados. Interesantemente, el bautismo de Juan el Bautista era diferente del bautismo que celebramos hoy. Mateo capítulo 3 nos dice que Juan decía que ese era el bautismo de arrepentimiento, y que la gente era bautizada confesando sus pecados. Entonces quiero que pongas esta imagen en tu mente. La persona viene, se pone al lado de Juan el Bautista y empieza a confesar sus pecados. Te podías imaginar algunos 5, 10, 15, 20 minutos probablemente. Después de haber confesado varios pecados, la persona finalmente se sumergía. Ese era el bautismo de Juan. ¿Te imaginas que hiciéramos los bautismos hacia aquí? Nadie se bautizaría. Porque la confesión de pecados nos avergüenza, por supuesto, y con toda razón. Pues resulta que la gente venía de esta manera y seguramente todos estaban acostumbrados. Viene alguien a bautizarse, todos hacían silencio porque querían escuchar algo de lo que la persona había hecho. Pero cuando llega el Señor, silencio. No hay ni un solo pecado confesado. Y el Señor es bautizado. Pero en lugar de que el Señor hable, el Padre habla.
y con una voz que parece un trueno dice: este es mi hijo amado, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. La gente empieza a preguntarse: ¿quién es este hombre? Sea como sea quien sea, este hombre no es normal. Este no es un hombre común. ¿Quién es este hombre? Él sana a los enfermos. Solamente les dice que sean sanos y son sanos. A algunos los toca, en especial a los leprosos, la gente que nadie se atreve a tocar. Él los toca y los sana. Los demonios lo obedecen. Y no solo lo obedecen, le tienen miedo. Vienen y se postran delante de él. Él perdona pecados, él transforma vidas. ¿Quién es este hombre? La gente empieza a preguntarse y su fama recorre toda Galilea. Su enseñanza es como nunca se ha escuchado. La gente empieza a hablar acerca de cómo enseña. Su enseñanza refleja no solo conocimiento, sino sabiduría y autoridad. Más adelante esta semana vamos a ver cosas impresionantes que el Señor hace. Como la naturaleza se somete a Él, los demonios se someten a Él, hasta la muerte lo obedece a Él. Es increíble. ¿Quién es este hombre? Seguramente se preguntaba la gente. Lo más interesante es esto: antes del tiempo del Señor Jesús habían venido muchos diciendo: yo soy el Cristo. Y Él, que sí es el Cristo, nunca lo dice. Solo 2 veces el Señor acepta hacerlo. En otras palabras, no sé si tú recuerdas, las 2 personas a las que el Señor aceptó ser el Cristo es a la mujer samaritana, que fue la primera. Cuando la mujer samaritana está hablando con él y le dice: nosotros sabemos que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, Él nos va a enseñar todas las cosas. Y el Señor le dice: yo soy el que habla contigo. Es la primera vez que el Señor lo hace. Y la segunda vez que lo hace fue frente al sumo sacerdote, cuando el sumo sacerdote le dice: te conjuro en el nombre de Dios, si tú eres el Cristo, decláranoslo ahora. Y el Señor le dice: tú lo has dicho, y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con poder y gloria. Son las únicas 2 veces que el Señor lo reconoció. Él nunca anduvo por las calles gritando: yo soy el Cristo, y él sí era. ¿Quién es este hombre?, se preguntaba la gente. El Señor se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. Así de sencillo. Lo cierto es que cuando el Señor llama a sus discípulos empiezan a aprender con Él. Y no es solamente que empiecen a aprender por lo que Él enseña. Hay muchas enseñanzas del Señor Jesús. Mateo nos transmite 5 diferentes grandes sermones del Señor. Juan nos comparte muchas enseñanzas, los famosos dichos: yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy. Todo esto aparece en Juan. Pero no solamente los discípulos aprendieron por esto, los discípulos aprendieron por andar con Él. Hace años, un hermano llamado Plutarco Bonilla, un gran biblista, escribió un libro llamado Los milagros también son parábolas, mostrando cómo a través de los milagros el Señor da tantas enseñanzas tan poderosas. Y yo creo que en cada uno de los milagros del Señor ese fue el caso. Los discípulos aprendieron al lado de Él. Y sabes que, mi hermano, mi intención hoy es que justamente exploremos algunas de las primeras enseñanzas que ellos aprendieron con el Señor solo por andar con Él. Esto no es posible aprenderlo de otra manera. Solo andando con Él se aprenden estas cosas. Y lo primero, mi hermano, la primera enseñanza que yo creo cuando nosotros leemos Marcos capítulo 1 versos 16 al 20, la primera gran enseñanza que tú y yo podemos encontrar, que los discípulos aprendieron y tú y yo tenemos que aprender, es esta: que Dios llama por su gracia para su reino. Dios nos llama por su gracia para su reino. Yo no sé si tú te has hecho esta pregunta, mi hermano: ¿por qué el Señor no llamó como de sus discípulos a los grandes de su tiempo? Siempre yo me imaginaba de niño, ¿por qué el Señor no llamó de discípulos a Anás y Caifás, por ejemplo, sumo sacerdote y el yerno del sumo sacerdote? ¿Por qué no llamó como su discípulo a Herodes? ¿Por qué no llamó como su discípulo a Pilato, a los grandes de su tiempo? Lo cierto, mi hermano, es que el Señor no llamó a ningún grande. Todos los que Él llamó fueron las personas más insignificantes que tú y yo nos podemos imaginar. Los 4 primeros que el Señor llama en el capítulo 1, versos 16 al 20, fueron 4 pescadores. Y para que tú tengas una idea, mi hermano, de lo que esto representa, es:
Para una persona en este tiempo, en este lugar, si una persona no sabe hacer nada, literalmente, la persona no sabe carpintería, no sabe construcción, no sabe leer, no tiene ningún tipo de habilidad sembrando la tierra, no sabe hacer ningún tipo de cerámica con sus manos. Si la persona es totalmente ignorante, el trabajo disponible es ser pescador. Como en los días de hoy, mi hermano, la comida es el negocio que nunca anda mal. La comida siempre se vende. Y pescado era la comida más fácil de obtener. Así que la gente más pobre, que no sabía nada, se dedicaba a eso, a pescar. El Señor llama 4 pescadores. En el capítulo 2 encontramos que el Señor llama a otro hombre, Leví, que más adelante lo identifica como Mateo. Este hombre era publicano. ¿Qué era un publicano? Una persona que cobraba impuestos de los judíos para los romanos. En otras palabras, una persona que era considerada un traidor de su propia gente, traidor de su propia tierra. Él se dedicaba a oprimir a su propia gente, sacarles el dinero, darles a los romanos una parte y embolsillarse la otra. Era una persona despreciable. Por eso los fariseos siempre mencionaban publicanos y pecadores. Eran la pareja que siempre tenían ellos en mente, publicanos y pecadores. ¿Por qué el Señor escoge de la gente más despreciable, de la gente más baja, de la gente que nadie más le quiere dar una oportunidad? Porque Dios nos llama por gracia. Yo quiero, mi hermano, que tú y yo recordemos esto siempre. Dios no nos llama porque nosotros tengamos algo que ofrecer. Y es aquí donde podemos recordar el canto de Marcos Brunet. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender. Dios nos llama por gracia. Otro de los discípulos, sabemos entonces de Andrés, Pedro, Jacobo, Juan, pescadores. Sabemos de Leví, cobrador de impuestos. Sabemos también de Simón, no Pedro, sino el otro Simón. Mateo y Marcos lo llaman Simón el cananista. Lucas lo llama Simón el celote. ¿Qué era un cananista? ¿Qué era un celote? Lo que hoy llamamos un guerrillero. Una persona que atacaba empleados y personajes del gobierno cuando tenía la oportunidad, pero vivía la mayor parte del tiempo escondido. Un guerrillero. ¿Por qué el Señor llama a gente tan despreciable, tan baja? Para recordarnos, mi hermano, que Él nos llama por gracia. A ninguno de nosotros nos ha llamado porque seamos tan inteligentes, tan hábiles, tan expertos, tan especiales. A todos nos ha llamado por pura compasión de nosotros. Todos estos hombres eran galileos. Y los galileos, te recuerdo una vez más, Galilea era la parte más pobre del país, donde se refugiaban las personas más pobres y aquellas personas que estaban tratando de huir de la ley. Era la parte más despreciable. Todos los discípulos venían de allá, menos uno. Judas Iscariote, el único discípulo que no venía de la parte más despreciable. El único discípulo que tenía probablemente algo de estudio. ¿Por qué se le da a él el dinero para que él lo guarde? Porque él era la persona seguramente más hábil para hacerlo. No es que el Señor le quisiera poner una trampa, es que Judas tenía las cualificaciones. Judas tenía seguramente el perfil de la persona más preparada. Él era el único judío de pura raza. ¿Sabes qué, mi hermano? El ser la persona con más potencial, el ser el más prometedor no es garantía de nada. Judas era el de mayor potencial. Judas era aparentemente el mejor. Y mira dónde resultó. El Señor les dejó en claro que Él los había llamado por su gracia, no por algo que Él haya visto en ellos. Los llamó por su gracia. En el Antiguo Testamento, cuando Dios habla con Israel en el libro de Deuteronomio por medio de Moisés y les dice:
Yo los he llamado a ustedes para que sean un pueblo especial, mi especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra. Y recuerden esto, no los he llamado porque ustedes sean la nación más grande o más poderosa. Al contrario, yo los llamé porque son ustedes la nación más insignificante y más pequeña. Y por mi misericordia, por eso los he llamado. Los he llamado para hacerlos grandes, no porque sean grandes. Dios nos llama por su gracia, para su reino. Pablo dice a los corintios en 1 Corintios capítulo 1 versos 26 al 28: consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según los criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles, sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es, para deshacer lo que es. Eso, mi hermano, somos tú y yo. Somos parte de este grupo llamado lo vil, lo menospreciado, lo que no es sabio, lo que es débil. Dios nos llamó, Dios nos escogió por eso precisamente, y que no se nos olvide. Porque cuando progresamos, cuando crecemos, cuando subimos, cuando nos va bien, se nos tiende a olvidar de dónde nos llamó Dios y por qué nos llamó Dios, que fue su misericordia y no nuestro propio talento. En Marcos capítulo 2, cuando el Señor está comiendo en la casa de Mateo, algunos escribas y fariseos lo empiezan a criticar entre ellos, diciendo: este come y bebe con cobradores de impuestos y con pecadores. Mire la clase de gente con la que este hombre se relaciona. El Señor los oye y les dice: no son los sanos los que necesitan un médico, sino los enfermos. Y yo no he venido para llamar justos, sino pecadores. Ese fue un mensaje no solamente para los escribas y fariseos, también fue un mensaje para Mateo y sus compañeros, para que ellos recordaran que ellos son de los pecadores y son de los enfermos que Dios ha llamado. Tú y yo, mi hermano, somos de los pecadores y enfermos que Dios sigue llamando. Dios nos llama por gracia, pero Dios nos llama para su reino. ¿Qué es esto? En el capítulo 1, en el verso 17, el Señor les dice a Andrés y a Pedro que dejen lo que están haciendo y lo sigan, y Él los hará pescadores de hombres. Mira lo que el Señor está diciendo. El Señor les está diciendo: yo tengo otro plan para ustedes. Yo tengo un plan diferente. Yo tengo una vida diferente para que ustedes vivan. Tú escoges. Y Dios nos sigue diciendo esto. Dios nos sigue desafiando. Interesantemente, después en los versículos siguientes, cuando el Señor llama a Juan y Jacobo, se nos dice que Juan y Jacobo estaban remendando las redes. Eran pescadores, por supuesto. Estaban remendando las redes. El Señor les dice exactamente las mismas palabras. Es como si el Señor les dijera: yo quiero que ustedes me sigan, yo quiero convertirlos en otra cosa, pero ustedes deciden si quieren mi plan o se quedan remendando sus redes viejas. Hasta el día de hoy, mi hermano, las cosas siguen igual. Tú decides si te quedas remendando los pedazos de vida que tienes en tus manos, o decides más bien vivir la vida que el Señor te está llamando a vivir. Ese es el desafío del discípulo. El Señor nos llama por su gracia, pero nos llama para su reino. Cuando decimos llamarnos por, nos estamos refiriendo al motivo. ¿Qué motivó a Dios para llamarnos? Su gracia. Cuando decimos que nos llama para, nos estamos llamando cuál es el objetivo, nos estamos refiriendo cuál es el propósito, qué tiene en mente Dios, cuál es el plan que Él quiere hacer en nosotros. Déjame decirte, mi hermano, que lo que Él tiene para nosotros en mente es salvarnos, transformarnos y usarnos, todo en su reino. Él nos salva, Él nos llama por su gracia, para su reino. Dios quiere salvarte, Dios quiere transformarte, Dios quiere usarte. Dios los llamó a ellos para transformarlos y hacerlos instrumentos de su reino. Venid y os haré pescadores de hombres. Fue la primera lección que ellos aprendieron. Y es la primera lección, mi hermano, que tú y yo debemos aprender hoy. Dios nos llama por su gracia. No hay nada que podamos ofrecerle a Él para convencerlo. Y Dios nos llama para su reino. Él quiere salvarnos, Él quiere transformarnos, Él quiere usarnos. La segunda lección, mi hermano, que estos discípulos aprendieron es que es imposible ser un discípulo de Cristo sin dejar algo. Es imposible. Cada discípulo del Señor que encontramos en la palabra
tuvo que dejar algo. Y lo interesante es esto, mi hermano. Cuando tú y yo hablamos de esto, lo que viene a nuestra mente inmediatamente es el pecado. Y es cierto, eso es necesario dejarlo. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Sin embargo, estos discípulos no aprendieron solamente que el pecado tocaba dejarlo, ellos aprendieron que había algo más que tocaba dejar. Yo quiero que tú y yo pensemos en los ejemplos que Marcos nos da. Pedro y Andrés, ¿qué dejaron ellos? Sus redes. Jacobo y Juan, ¿qué dejaron? Sus redes, a su padre, a sus trabajadores. Nada de eso es pecado. ¿Te das cuenta? En el capítulo 2, cuando el Señor llama a Mateo, Leví, el Señor lo llama y él estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Él estaba en su trabajo, cobrando impuestos. La gente debería estar haciendo fila enfrente de él, viniendo a pagar su impuesto. Y este hombre se para y deja el dinero tirado allí. Este hombre dejó la mesa de los impuestos sola. ¿Tú crees que al otro día él regresó por su trabajo? Diciendo qué vergüenza, fue que se me presentó algo ayer. Ese día él perdió su trabajo. ¿Podemos decir que eso es pecado? ¿El trabajo es pecado? No. Ni las redes, ni el padre, ni los trabajadores, ni el trabajo es pecado. Estos discípulos dejaron no solo lo malo, dejaron también lo bueno. Y ese es el punto. En el capítulo 10 se nos cuenta la historia del famoso ciego Bartimeo, que el Señor lo sana. Pero antes de sanarlo, cuando el Señor lo llama, estaba allí este hombre sobre su manto, sobre su capa, y cuando el Señor lo llama se nos dice que él dejó la capa y siguió al Señor. Y nosotros cuando leemos un pasaje así inmediatamente pensamos, sí, tenemos que dejar el pecado para seguir al Señor. La capa no representa pecado. La capa no es nada malo. La capa era su instrumento de trabajo. ¿Con qué trabajaba un mendigo en este tiempo? Ponía su capa sobre el suelo, se tendía en el piso y esperaba que la gente viniera y le dejara la limosna encima de su capa. La capa era su instrumento de trabajo. ¿Sabes qué, mi hermano? El gran desafío de nosotros como discípulos del Señor no es dejar lo malo. El gran desafío es dejar lo bueno. ¿Tenemos que dejar todo lo bueno? No. El Señor es muy claro en su palabra. Aquello que el Señor nos pide que dejemos tiene una característica. Dice Marcos 10, 29 al 30, Jesús respondió: de cierto les digo, no hay nadie que por causa de mí y del evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o tierras. 7 cosas, todas buenas. ¿Cuándo sabemos que toca dejar algo bueno? La respuesta es esta. Si algo que es bueno para ti, que tú quieres, tú amas, tú aprecias, estás unido sentimentalmente, emocionalmente a eso, te divierte, te entretiene, te sostiene, pero no te está permitiendo ser buen discípulo, ahí sabes que tienes que dejarlo. Dios no está llamando a que tengamos una cantidad masiva de divorcios, porque todos dejamos nuestra esposa o esposo para seguir a Cristo, no. Pero si en algún momento estamos en algo bueno que no nos deja seguir a Cristo, tú y yo sabemos que hay que cortarlo. Estos hombres aprendieron que no solamente hay que dejar lo malo, a veces hay que dejar lo bueno. A veces. Si tomamos en serio nuestro llamado, mi hermano, tendremos que dejar no solo lo malo, también algunas de aquellas cosas de la lista buena tendremos que dejarlas. Y yo sé, hermanos, que esto es un asunto bien fuerte, yo lo sé. Tenemos que reconocer, hermanos, que muchos todavía estamos batallando con las cosas malas, dejar las cosas malas. Por supuesto que no hemos llegado al otro nivel de batallar con lo bueno. Todavía algunos están pensando si tienen que dejar cierto pecado o no, si pueden hacerlo una semana más, un mes más, un año más.
Un día más. Si no hemos acabado con lo malo que toca dejar, mucho menos vamos a empezar con lo bueno. Pero el verdadero discípulo entiende que es necesario abandonar no solamente lo malo, sino también lo bueno, si es que no te está dejando ser buen discípulo. Entonces ellos aprendieron que Dios nos llama por su gracia para su reino. Ellos aprendieron que es imposible ser discípulos sin dejar algo bueno, en especial algo que realmente sea bueno. Pero también ellos aprendieron que entrar al reino requiere una nueva mentalidad. Ellos aprendieron que entrar al reino requiere una nueva mentalidad. ¿A qué nos referimos? En el capítulo 2 sucede algo muy interesante. En el verso 18 se acercan unos discípulos de Juan y de los fariseos, se acercan a él con una pregunta. Y lo interesante es cómo ellos tratan de camuflar, cómo tratan de maquillar la cosa para que se vea bien. Es como decirle: Señor, mira, con todo respeto, te vamos a preguntar algo, no te ofendas, ¿no? Esto no es nada contra ti. Pero, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan? ¿Por qué los discípulos de los fariseos ayunan? O ayunamos, porque eran ellos mismos los que estaban haciendo la pregunta. ¿Por qué nosotros ayunamos y tus discípulos no? Suena respetuoso, ¿sí o no? Pero en realidad era un insulto. ¿Qué le quieren decir ellos? Le quieren decir: Señor, tú sabes que el ayuno es una evidencia de espiritualidad. Una persona que ayuna es una persona espiritual, ¿sí o no? Mira, los discípulos de Juan ayunan, son espirituales. Los discípulos de los fariseos ayunan, son espirituales. Pero tus discípulos no son espirituales porque no ayunan. Y no ayunan porque tú tampoco ayunas. Tú no les estás dando ejemplo. Tú no eres un hombre espiritual. Es un insulto maquillado de respeto. Pero están atacando al mismo Señor. Y la respuesta del Señor, hermanos, a mí me ha fascinado toda mi vida. Las respuestas del Señor. Desde que yo era niño, yo recuerdo cómo las respuestas del Señor me hacían decir: wow. El Señor les dice: ¿quién de ustedes ayuna cuando está en una boda? Pues esto es una boda. Esto es una boda. Él se presenta como el esposo. Y él dice: yo soy el esposo en esta boda. Ellos son mis invitados. Nadie ayuna en medio de una boda. Es una respuesta muy buena. Ellos no saben qué decir. Pero el Señor no deja ahí. El Señor dice algo más. Llegará el momento que el esposo les será quitado. Ahí ayunarán. Esta es la primera vez que el Señor está prediciendo su muerte. Él no está diciendo: llegará el momento que el esposo se irá. No, el esposo les será quitado. Alguien más le hará algo al esposo y lo arrebatará. Es la primera vez que el Señor está prediciendo de alguna manera su muerte. Pues resulta que cuando el Señor dice todo esto, ellos se quedan en silencio, no saben qué responder, pero no entienden todo lo que el Señor les dice. Pero la cosa no termina allí. El Señor añade algo más. El Señor les estaba explicando ahí por qué sus discípulos no ayunan, pero les dice algo más. En los versículos 21 y 22 Él dice esto: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Suena muy bueno. Cuando uno lo lee, suena lógico. ¿Pero qué quiere decir? El Señor no solamente les está diciendo por qué sus discípulos no ayunan. El Señor les está explicando por qué ellos no le entienden. Y la cuestión es esta: el Señor dice, yo traigo un mensaje nuevo. Es el mensaje del reino. Este es un vino nuevo. Pero si ustedes lo echan en un recipiente, o como dice ahí, en un odre viejo, lo que sucede es que el gas de este vino va a hacer que el recipiente se expanda y se rompa. En otras palabras, se desperdicia el mensaje y se desperdicia el recipiente. La razón por la que ustedes no entienden es porque ustedes tienen una mentalidad vieja, y en su mentalidad vieja no cabe el mensaje nuevo del reino. No entra, no sirve. En otras palabras, si ustedes quieren que el mensaje del reino les haga provecho, ustedes tienen que tener una mentalidad nueva.
Tienen que cambiar totalmente su entendimiento. Lo mismo con lo del paño. No pienses que el remiendito del reino de Dios va a cubrir el hoyito que tienes en tu vida. Porque resulta, mi hermano, que si tú vas a rendir tu vida, si tú vas a traer tu vida para que el Señor haga algo especial, tú tienes que rendir toda tu vida para que toda tu vida sea renovada, no sencillamente para que el Señor llene un hoyito. Porque después, dice el Señor, el remiendo nuevo tira de la tela vieja, y la tela vieja se rompe más, queda peor de lo que estaba inicialmente. El reino requiere una manera nueva de pensar, una nueva mentalidad. Los discípulos aprendieron eso andando con el Señor, que ellos tenían que cambiar su manera de pensar. El Señor los instruyó bien en Mateo capítulo 5, 6 y 7, el sermón del monte. Les explicó en qué consiste esa nueva mentalidad. Les decía una y otra vez: oyeron que fue dicho tal cosa, pero yo les digo tal otra. Cambien su manera de pensar, entiendan las cosas de manera diferente. El vino nuevo ha de ser echado en odres nuevos. ¿Sabes qué, mi hermano? Hay algo especial que sucede en nuestra mente y corazón cuando el Espíritu Santo empieza su transformación en nosotros, y resulta que el mensaje de la palabra, que antes probablemente nos parecía absurdo, hoy en día le encontramos no solamente lógica, sino un gran poder. Hay algo especial allí. Quiero mencionarte, para terminar, solamente algunos pocos elementos de esa nueva mentalidad que el Señor menciona. En el capítulo 2, versos 1 al 12, el Señor no solamente sanó a un paralítico, sino que perdonó sus pecados. Y eso fue tremendamente escandaloso para la gente que estaba escuchando. Los escribas que estaban allí escuchando empezaron a decir: ¿este qué se cree? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Por cierto, ellos tenían razón. Solo Dios puede perdonar pecados. Toda la razón tenían. Pero fallaron en ver que tenían a Dios delante de ellos. El caso es que, si tú recuerdas, este es el famoso pasaje en el que 4 hombres traen al paralítico en una camilla. No pueden entrar, entonces abren un hueco en el techo, lo bajan, el Señor lo sana, etcétera, etcétera. Historia fascinante. Desde niño me llamó la atención esa historia, y siempre me puse a pensar: ¿qué pensaría el dueño de la casa? Fue lo que yo siempre pensaba. ¿Qué le dijo el dueño de la casa al Señor? O a esos 4 hombres. Me fijaba en datos sin importancia, pero el punto es este. Tú te das cuenta que esta gente tenían la voluntad de buscar, tenían la necesidad, tenían el empeño, pero no podían entrar por la gente que estaba dentro. Y resulta que los escribas estaban sentados. Ellos llegaron de primeros a la reunión, alcanzaron a asiento. Ellos estaban sentadotes, mientras que la gente que tenía necesidad realmente estaba afuera sin poder entrar. Y somos muy conscientes de esto ahora que tenemos odres nuevos, que mucha gente de afuera tiene la voluntad, tiene el deseo, tiene el anhelo, y su peor impedimento para entrar somos los que estamos dentro. Hoy entendemos eso. Los discípulos entendieron eso, yo creo, en aquel momento. No se trata solamente de la sanidad de ese hombre, se trata de algo más. Y sabes qué, mi hermano, la mentalidad del reino, cuando tomamos este nuevo odre para el mensaje nuevo del evangelio, nos damos cuenta, mi hermano, de que hay responsabilidades que caen sobre nuestros hombros y que hemos ignorado. Cuando el Señor va a la casa de Mateo, nosotros sabemos que el Señor llamó a Mateo en el pasaje siguiente. El Señor llama a Mateo para que él lo siga. Mateo lo empieza a seguir. Él está tan contento que quiere hacer una comida en honor al Señor. ¿A quién va a invitar? ¿Cuáles eran los amigos de un publicano? Nadie quería ser amigo de un publicano. ¿Saben quiénes eran sus amigos? Los compañeros de trabajo. No había nadie más con quien ser amigo. ¿A quiénes invita Mateo? A sus compañeros, a los publicanos. Todos llegan al almuerzo. Está ahí el Señor. Y cuando pasan los fariseos por ahí, dicen: ¡ay, mírenlo! Con la clase de gente que se relaciona. ¡Ay! La chusma. Y resulta que el Señor los oye.
y les dice: ¿quién les dijo a ustedes que yo estoy aquí buscando sanos? Yo vine fue a buscar enfermos. Yo vine fue a buscar pecadores. Y lo peor de todo, ¿sabes qué es? Los escribas también eran pecadores. Pero el Señor les está diciendo: como ustedes son tan santos, no vine por ustedes. El nuevo odre nos lleva a entender eso, mi hermano. Si hoy estamos tú y yo aquí, es porque somos de esos enfermos y de esos pecadores. Y necesitamos la misericordia de Dios. El Señor les está diciendo: hay una diferencia entre relacionarse y dejarse influenciar. Él se relacionaba con estas personas, no se dejaba influenciar. Era al contrario, lo que el Señor le dijo a Jeremías: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Un ejemplo más, y con este termino, porque en el pasaje siguiente, en la pregunta sobre el ayuno, que ya lo vimos hace un momentito, el caso es que el Señor dice: en una boda, ¿quién ayuda? ¿Quién ayuna? Nadie ayuna. Pero llegará el momento que el novio les será quitado, entonces ayunarán. Mi hermano, tú y yo entendemos hoy, con el nuevo odre, entendemos esto: el novio ya ha sido quitado, no estamos en la boda. ¿Qué deberíamos estar haciendo? Tú y yo entendemos eso hoy. No solamente nos reímos y decimos: ay, mira cómo le contestó a esa gente, bien hecho, bien hecho. No, nos damos cuenta que el mensaje es para nosotros. Deberíamos estar haciendo algo. Tú y yo tendríamos que estar haciendo algo, y probablemente no lo estamos haciendo. ¿Sabes qué, mi hermano? Yo vuelvo a la misma conclusión. Leemos esto de cómo era nuestro Señor, lo que Él dijo, lo que Él hizo, y decimos: Él no es como yo. ¿Qué diferencia? Él no es como yo. Apártate de mí, porque soy un pecador. Pero Señor, no te apartes mucho, porque te necesito. Dios nos llama por su gracia para su reino. Que nunca se nos olvide. Dios nos llama por su gracia, no por lo que tengamos que ofrecer. Nos llama para su reino porque quiere salvarnos, quiere transformarnos, quiere usarnos. Y por último, mi hermano, el llamado del Señor también es a dejar lo bueno, no solo lo malo. Cuando sea necesario, tenemos que dejar lo bueno. Cuando tú y yo tenemos la nueva mentalidad, el nuevo odre, ahí lo entendemos. Ponte en pie, mi hermano, por favor. Quiero invitarte a que cierres tus ojos allí, por favor. Y como siempre, dirige tu oración al Señor de manera personal. Señor amado, hoy queremos honrar a nuestro Señor. No es como nosotros, claramente no es. Nos rendimos ante tu presencia, mi Señor, reconociendo lo grande, lo maravilloso, lo especial que tú eres, de cómo nos llamaste por tu gracia para tu reino. Y hay muchas cosas que tienen que suceder allí, pero queremos reconocer de manera abierta, Señor, que no es que nosotros tengamos algo para ofrecerte. Somos como un simple pescador o como un aborrecible cobrador de impuestos. Somos alguien despreciable de quien tú tuviste misericordia. Gracias, mi Señor, por llevarnos a entender esto. Amado Padre, ayúdanos en aquel caminar en el que finalmente llegaremos al punto en que tengamos que renunciar a algo bueno. A veces hemos pensado que lo más desafiante en tu camino es dejar lo malo, pero en realidad eso no lo es. Es dejar lo bueno, aquello que nos gusta, aquello que nos satisface, aquello que nos sostiene, aquello que hemos llegado a justificar en nuestra propia vida. Señor, eso es justamente aquello que tú nos llamarás a dejar en algún momento. Señor, tú sabes en qué manera estás trabajando con cada uno.
Y si algo te pedimos es tu misericordia y tu ayuda para que transformes nuestra mentalidad y lleguemos a entender que hay tanta gente allá afuera que desea, anhela, tiene disposición, pero que muchas veces son nuestras palabras, nuestras actitudes las que no les permiten entrar. Señor, ayúdanos a seguirte, ser esos discípulos que tú quieres que seamos. Nos ponemos, Señor, en tus benditas manos, en Cristo Jesús. Amén.